Muy bien, vamos a analizar los capítulos 6 al 10 de Levítico. Son capítulos muy extensos, con mucho contenido y mucha tela que cortar. Yo voy a intentar dar una pincelada de cada capítulo y extraer al menos un aspecto práctico que tenga transferencia a nuestro día a día. En la enseñanza nos insisten mucho a los profesores que el aprendizaje tiene que ser significativo, es decir, que lo que aprendáis pueda ser usado en vuestro día a día, que no se quede aquí en unas palabras espirituales ni en una panorámica profunda, primero porque no tengo las herramientas ni el conocimiento, y yo pues me daría por satisfecho si os quedáis con 2 o 3 enseñanzas prácticas, enseñanzas que podéis aplicar en vuestro día a día, cuando volváis a vuestra casa, en vuestras reuniones de amigos, ¿vale? Lo primero es dónde nos ubicamos. Estamos en el capítulo 6 de Levítico. En este momento, más o menos, nos ubicamos en el 1440 a.C., aproximadamente. El pueblo de Israel llevaba alrededor de un año desde que salieron de la tierra de Egipto. Recordemos que habían estado en Egipto durante mucho tiempo, salieron de Egipto, pues más o menos llevaban ya un añito. Ya nada más le faltaban 39 años para llegar a la tierra prometida. En este momento, Dios le revela a Moisés una serie de mandamientos, de leyes, en concreto sobre sacrificios. Sacrificios que eran necesarios para poder ser aptos delante de Dios. Sabemos que Dios es 100% santo y nosotros, yo creo que no llegamos ni al 2%. Una cosa que no es santa con otra que sí es santa no son compatibles. Por lo tanto, eran necesarios estos sacrificios para que haya esa conexión con el pueblo. Entonces vamos a ver la santidad. Es la temática principal no solo de estos capítulos, sino del resto del libro de Levítico. ¿Qué es eso de la santidad? La santidad es un proceso de dejar a un lado todos tus pensamientos, tus debilidades, tus creencias, tus opiniones, dejar a un lado lo tuyo para acercarte más a lo que corresponde a Dios. Es un proceso de apartarse para Dios. Hemos estado cantando, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, pon en mí tu corazón, y estamos buscando constantemente a Dios, estamos en un proceso constante de santidad. Pues durante estos capítulos vamos a ver algunas enseñanzas prácticas de cómo podemos ser más santos, estar más cerca de Dios. Y esto no es una cosa exclusivamente para judíos, como muchos pueden pensar. Sabemos un versículo que está en 2 Timoteo 3, 16, 17, que nos dice que toda la palabra es inspirada por Dios, es útil, toda es útil, ¿vale? Y además, respecto a la santidad, me gustaría leer unos versículos que están en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Repito este último versículo, sed santos porque el Señor es santo. Por lo tanto, familia, creo que son capítulos interesantes que creo que podemos aprender bastante, ¿no? Comenzamos con el capítulo 6. Este capítulo nos habla de las ofrendas expiatorias. En verdad es una continuación del capítulo 5. Y yo no sé ustedes, pero a mí me llamó la atención cómo el capítulo 6 no comenzaba directamente sobre las leyes de los sacrificios, sino como que se entromete en el capítulo 5, dejando esas ofrendas expiatorias, unas ofrendas que el pueblo debía entregar cuando se cometía algún daño. En el capítulo 5 se centra más en el daño cometido a Dios, y en el capítulo 6, este apartado de ofrendas expiatorias se centra más en el daño cometido al prójimo. En definitiva, podemos cometer daño tanto a Dios como al prójimo. Podemos hacer daño material como moral. Y ahora voy a poner unos ejemplos. Yo, por ejemplo, a mi abuelo Pepe, le cojo 100 euros, se los quito, sin que él se entere. Pasa una semana y me arrepiento. No tendría que haber hecho esto. Aquí viene la ofrenda expiatoria. Pido perdón al Señor y le devuelvo a mi abuelo los 100 euros que le había robado. Y ahora viene la aplicación práctica de estos capítulos.
tanto en el 5 como en el 6 se nos dice que no solo devolvamos el daño, sino que devolvamos una quinta parte. Es decir, que vayamos un poquito más allá. Yo puedo coger a mi abuelo y devolverle los 100 euros, pero a lo mejor mi abuelo ya no va a confiar tanto de mí. Ahora, si yo voy a mi abuelo y en vez de devolverle 100 euros, le devuelvo 120 euros, le digo, mira, abuelo, perdóname que te he robado y además te voy a devolver más de lo que te había quitado. Es más probable que mi abuelo vuelva a confiar en mí a que si yo me limito exclusivamente a devolverle lo que le había hecho. Otro ejemplo lo vemos cuando criticamos. Por ejemplo, a mi primo Diego. Yo estoy ahí con el grupo de jóvenes, hay que ver a mi primo Diego, que está empanado el pobre, que no hace nada. Entonces, yo después me arrepiento. Quillo, primo, perdóname que no tendría que haberte dicho esto. Y al grupo de jóvenes, oye, he hablado mal de mi primo. ¿Cómo podríamos ir un poco más allá en este caso? Pues no solo pidiendo perdón, sino empezar a hablar bien de mi primo. Oye, pues mi primo en verdad es un chaval que está estudiando, que se está interesando, que está siendo muy aplicado. Son ejemplos de cómo podemos restituir el daño que hemos provocado. Un ejemplo muy claro lo vemos también en el Evangelio de Mateo, con el caso de Zaqueo, el recaudador de impuestos, que dijo, no solo voy a devolver el dinero que he robado, sino que voy a devolver hasta 4 veces más. O sea, Zaqueo ya no es una quinta parte, es el cuádruple. Bueno, pues estos son ejemplos de cómo podemos restituir un daño cometido. A partir del versículo 8 comienzan las diferentes leyes de los sacrificios. Aquí no me voy a meter, primero porque no dispongo de las herramientas y conocimientos y no tengo el tiempo suficiente. Solamente decir que hay 5 sacrificios, 3 de ellos se comentan en este capítulo 6 y 2 de ellos los vamos a ver en el capítulo 7. Todos ellos apuntan a lo mismo, a Cristo. Y hay muchísimo simbolismo. Por ejemplo, el altar del sacrificio, donde se sacrificaban los animales. Ese altar simboliza la cruz de Cristo, donde a día de hoy exponemos nuestros pecados, nuestras debilidades. Tenemos también la figura del fuego ardiente, ese fuego que consumía lo que se sacrificaba. Ese fuego hace referencia a la presencia de Dios. Y luego tenemos la figura del sumo sacerdote, esa figura que intercede entre Dios y su pueblo, que a día de hoy tenemos a Jesucristo como sumo sacerdote. Siempre hay una conexión entre lo que se nos comentan en estos pasajes, que a lo mejor nos parecen un poquito extraños, y lo que conocemos a día de hoy más detenidamente, ¿no? En el capítulo 7 me gustaría pararme en 2 elementos que es que se repiten una y otra vez. Uno de ellos es el tema de la grasa. Me llamaba la atención porque en todos los sacrificios se le quitaba la grasa al animal, además de una zona muy concreta, y se quemaba. Digo, bueno, ¿y por qué no se comía o por qué no se echaba fuera? Porque había otras partes que sí se echaban fuera. Por ejemplo, la piel de los animales se lo quedaban los sacerdotes, probablemente para venderla, ¿vale? Pero la grasa no, la grasa siempre se quemaba. Y estuve investigando y el término grasa en hebreo significa geleb. Es un término que hace referencia no solo a la grasa animal ni a la grasa humana, sino también hace referencia a la parte más rica de algo, a la parte más buena de algo. Por ejemplo, en Génesis 45, versículo 18, Faraón le dice al pueblo de Israel, oye, os voy a ofrecer la parte más buena de Egipto, no os vayáis. Aquí el término es el mismo que se emplea para la grasa de los animales, geleb. Por lo tanto, esto de ofrecer la grasa y quemarla podría significar que lo más bueno, lo más rico de nosotros le pertenece a Dios. Lo mejor de nosotros le pertenece a Dios. Luego otro elemento es el tema de la sangre. Ya Efraín estuvo hablando la semana pasada sobre la sangre y sabemos que en la sangre está la vida. Y esto tiene para rato, ¿no? Que no me voy a parar. Simplemente voy a compartir con ustedes una enseñanza que encontré en una Biblia de estudio. Un tal Patrick decía que según la cultura judía, imaginaos que este es el altar del tabernáculo visto desde arriba, el altar del sacrificio estaba dividido por la mitad por una línea escarlata.
Pues en la mitad de arriba se rociaba la sangre del sacrificio de la expiación y en la mitad de abajo el sacrificio por la culpa. Esto no sé si es cierto, pero me llamó la atención. Y podría significar que la parte de arriba, al ser el sacrificio de la expiación, podría significar que es una expiación completa, un perdón de pecados completo. ¿Y esto qué significa, Paco? Bueno, esto significa que cada vez que nos exponemos delante de Dios de forma sincera y le pedimos perdón de forma sincera por el daño que hemos cometido, el perdón es al 100%, aunque no nos lo creamos. Dios nos perdona al 100%, ¿vale? Y antes de terminar con el capítulo 7, me gustaría mencionar el sacrificio de paz, que era uno de los sacrificios voluntarios. Pero ojo, no por ser voluntario era menos importante. ¿Qué quiero decir con esto? Aquel que participase de ese sacrificio, aun siendo voluntario, y estuviera ceremonialmente impuro, podría ser cortado y echado del pueblo. No solo él, sino toda su familia. Repito, aquel que participara estando ceremonialmente impuro de este sacrificio voluntario podría ser expulsado del pueblo, tanto él como su familia. Paco, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, pues tiene varias aplicaciones prácticas. Hay pecados que no solo nos afectan a nosotros, sino también a nuestra descendencia. Y bueno, no voy a dar detalles, pero conozco casos cercanos que debido a cómo actuaron sus padres, el hijo o la hija, pues fue afectado por este daño que hicieron sus padres. Hay pecados que afectan a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y luego otra aplicación práctica, dentro de unos minutos vamos a participar de esto, de la mesa del Señor. ¿Qué pasa si alguno de nosotros participamos y estamos viviendo en pecado? Pues en 1 Corintios 11, 29 se nos dice que aquel que participa de estos símbolos estando en pecado, come y bebe juicio para sí. Tenemos que tener cuidado también a la hora de participar de la mesa del Señor y del ministerio, de los diferentes ministerios. Si no estamos andando en rectitud, esto puede traer consecuencias, ¿vale? Con el Señor no se juega. Capítulo 8. Consagración de los hijos de Aarón y de Aarón. Esto consistió en una serie de sacrificios, de nuevo, más sacrificios, con el objetivo de poder comenzar ese ministerio sacerdotal. Me gusta cómo en este capítulo se habla de la sangre, de dónde se esparce esa sangre de los sacrificios, en las partes del sacerdote. De la sangre obtenida de estos sacrificios se coloca sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. ¿Esto qué significa, Paco? Pues esto significa que todo lo que oímos, todo lo que hacemos y por dónde andamos va a determinar nuestra relación con Dios, va a afectar el nivel de santidad que podamos tener. Y aquí me gustaría pararme, y es que, familia, no todos tenemos el mismo nivel de santidad. Como me decía Efraín, no todos somos botellas de Coca-Cola. Hay botellas más llenas y otras botellas más vacías. El nivel de santidad no es el mismo. Un ejemplo lo vemos en estos capítulos en las mismas partes del tabernáculo. El tabernáculo tenía el atrio exterior, donde podía entrar todo el mundo, que estuviera ceremonialmente puro. El lugar santo, aquí ya solamente entraban los sacerdotes, y el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pues ahí estaba la misma presencia de Dios. Aquí vemos un ejemplo visual de cómo el nivel de santidad es diferente en cada una de las partes. Como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuanto más cerca estemos de Dios, mayor será nuestro nivel de santidad. Mayormente estaremos apartados de nosotros para estar más próximos a Dios. Posteriormente, en este capítulo 8, se nos habla de un proceso de 7 días en el que estuvieron encerrados los sacerdotes. Esto es similar a un proceso de creación en el que los sacerdotes comenzaron a ejercer su ministerio de forma santa a Dios. Muchas veces necesitamos un proceso de restauración antes de comenzar un determinado proyecto, un determinado ministerio,
¿vale? Yo, por ejemplo, en esta semana pues me he estado preparando la predicación y digamos que he estado más cerca de Dios, ¿no? Al final es un proceso de apartarse de ti mismo para acercarse más a Dios. Esto sucedió también en los sacerdotes antes de empezar con ese ministerio. Seguimos con el capítulo 9. Ya nada más quedan el capítulo 9 y el 10. En el 9 comienza el oficio de los sacerdotes, ¿vale? Ya aquí en el capítulo 9 comenzamos. Pero los sacrificios no terminan. Lo primero que hacen, volver a sacrificar. Con el objetivo que ya he dicho, acercarse a Dios. Poder tener una relación con Dios. Dios quiere tener una relación con su pueblo y el pueblo también con él. Por lo tanto, volvemos otra vez a realizar sacrificios. Un detalle, cuando Aarón termina de realizar estos sacrificios, en el versículo 22 del capítulo 9, es que Aarón desciende al pueblo. Termina de hacer los sacrificios en el altar del holocausto y desciende al pueblo. Os hago una pregunta. ¿Quién he dicho que a día de hoy es nuestro sumo sacerdote? Jesús. ¿Qué hizo Jesús después de sacrificarse? ¿Descendió de nuevo o ascendió a los cielos? Aquí vemos un contraste entre la figura del sumo sacerdote Aarón y de nuestro actual sumo sacerdote que es Jesús. A partir de entonces ya no es necesario ese sacrificio constante de animal, sino que tenemos acceso directo a un perdón mediante la sangre de Cristo. Sé que estos capítulos son complicados, pero después voy a hacer un breve resumen, muy práctico, de las 4 cositas que me gustaría que os quedarais, ¿vale? Y ya para finalizar este capítulo 9, Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo, pero no se especifica para qué. Se dice que entraron en el tabernáculo después de todo esto. Muy probablemente entraron para orar. Y fue en ese momento cuando la presencia de Dios se manifestó al pueblo. No fue durante los sacrificios, no fue durante estos continuos holocaustos, sino fue cuando oraron que Dios se apareció. ¿Esto qué nos enseña? Pues nos enseña que lo que Dios busca de nosotros es esa intimidad con Él. Es un corazón sincero, es una oración sincera. No son nuestros sacrificios, no son nuestros esfuerzos, que también son importantes, sino una oración sincera, una relación íntima con Él. Y ya voy a terminar con el capítulo 10, que yo creo que es el que más conocemos, el más impactante. En este capítulo mueren 2 de los hijos de Aarón por desobedecer a Dios. Se nos habla de un fuego consumidor. Ya lo hemos comentado en el capítulo 6 y en el capítulo 9, versículo 24, se nos dice que es Dios el que enciende este fuego y lo mantiene encendido constantemente. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a escucharte de forma sincera, a tener una relación contigo, igual que ese fuego que siempre estaba encendido. Dios es fuego consumidor. ¿Qué significa esto? Pues que es fuego consumidor de nuestro viejo hombre, de nuestra vida vieja, de nuestras debilidades, de todo aquello que nos aleja de Dios. Pero ojo, que también es fuego consumidor de nosotros mismos, si no actuamos conforme Él desea, como le sucedió a Nadab y a Abiú. El Espíritu de Dios es uno solo. El fuego consumidor es uno solo. No hay más fuegos. Y si hubiera otros fuegos, a esto se le llama, la palabra le dice, fuego extraño. Dios no puede relacionarse con un fuego extraño, con un fuego que sea diferente a Él. Esto que nos enseña que todo aquello ajeno a Dios, todo lo que sea nuestras propias convicciones, nuestras opiniones, no es que yo creo a mi manera, no es que yo creo, no porque mi padre me dijo, porque mi primo me dijo, todo eso son fuegos extraños que sustituyen al fuego verdadero. Y Dios no puede lidiar con eso. Y me gustaría terminar el capítulo 10 hablando del alcohol, un elemento también presente en estas fiestas y que en los versículos 8 al 11 se nos comenta acerca del alcohol.
Probablemente Nadab y Abiú entraron con fuego extraño debido a que previamente estuvieron bebiendo, porque es muy interesante cómo después de lo que sucedió, después de esta tragedia, se dice, oye, ya no bebáis más vino y sidra, los sacerdotes, antes de entrar en el tabernáculo. Esto probablemente sería porque Nadab y Abiú bebieron y no prestaron atención de este mandato, ¿no? ¿Qué nos enseña esto? Bueno, sabemos que el alcohol, los menores de edad, no, ustedes aquí tapárselo, aquí no podéis comentar, pero los que hemos probado el alcohol, sabemos que es un elemento que si abusamos de él, podemos perder el uso de razón y no diferenciamos entre lo que es bueno y lo que es malo. No podemos discernir entre lo santo y lo profano. Y no tiene por qué ser exclusivamente alcohol. A día de hoy, la religiosidad, el exceso de información, lo que nos dicen nuestros padres, nuestros tíos, todo aquello que entorpece diferenciar entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, podría ser considerado alcohol, para que me entendáis. Esto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Además, en Apocalipsis y en Jeremías 51 se nos habla de un vino que embriaga a todas las naciones. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Al final vino el alcohol y ya metemos la religiosidad, mi opinión, el exceso de información, son cuestiones que nos dificultan diferenciar entre lo que es la palabra, la cual es la única verdad, entre lo que son mis propias convicciones. Y ya finalizo con la figura del sumo sacerdote. Me gustaría finalizar con él porque es un elemento fundamental en todo este proceso de sacrificio, reconciliación. Hemos dicho que a día de hoy nuestro sumo sacerdote es Jesús. Jesús interviene entre Dios y nosotros. Es el que media entre Dios y nosotros, porque si no sería imposible. No somos nadie para presentarnos delante de Dios. Moriríamos igual que murió Nadab y Abiú. Sin embargo, gracias a la sangre de Jesús, a su sacrificio, tenemos acceso con el Padre y podemos disfrutar de una relación directa con Él. Jesús mantiene vivo nuestros sacrificios, nuestras oraciones, nuestros agradecimientos. Por eso en el Evangelio de Mateo se dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos lo hagamos en el cielo, porque esto es lo que va a merecer la pena. Familia, por concluir un poquito, hemos visto 5 capítulos de Levítico, bastante denso, complejo, pero de cada capítulo quedaros con una enseñanza. Hemos hablado del arrepentimiento genuino, de volver más del daño que hemos hecho. Hemos estado hablando de ofrecer lo mejor de nosotros a Dios. Hemos estado hablando de la importancia de la oración, más que de los sacrificios y esfuerzos personales que podamos hacer. Hemos estado hablando de la santidad, los diferentes niveles de santidad. Conforme más cerca estemos de Dios, más apartados estamos para Él. Y por último, hemos terminado hablando del fuego extraño, en el cual elementos como el alcohol, nuestras propias ideas, nuestras convicciones, pueden alterar la capacidad para diferenciar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Así que con esto os quería dejar reflexionando.